Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional que tiene como título general Introducción al pensamiento de Mario Bunge. El título para la ponencia del día de hoy, Naturaleza y función de la filosofía, Introducción a la vida y obra de Mario Bunge. Nos acompaña desde el hermano de Argentina remotamente el licenciado Alejandro Mauro Gutiérrez. Vamos a conocer un poco del licenciado. Él es doctorando en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Filosofía del doctor Alejandro Korns, con beca doctoral de CONICET. Además, es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín. Él va a presentar la publicación de su obra de este año 2026, el libro La filosofía científica, ¿qué es y para qué sirven? Además, ha escrito artículos, tiene colaboraciones, tiene una actividad constante como catedrático universitario en su país. Leer su semblanza, conocer su currículum vitae es muy amplio y particularmente lo que nos invita a este trabajo maravilloso para este año es acercarnos a la filosofía científica desde la vida, la obra y el pensamiento de este genio argentino, Mario Bunge. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de un investigador, de un catedrático, de un doctorando becado el día de hoy. Puede ser la presentación, maestro, por favor, puede hacer uso de la palabra. Bueno, Daniel, antes que nada, agradezco muchísimo por la generosa introducción. Agradezco mucho este espacio y obviamente agradezco al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para mí es un honor y es un placer estar acá. Eh, bueno, primero querría señalar para quienes no estén al tanto quién era Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge nació en 1919, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? Eh, Dedicó casi toda su vida a la investigación científica. Él estudió física y se dedicó a la filosofía, y casi toda su vida se ha catalogado como eh, toda su producción, mejor dicho, se ha catalogado como un ferviente defensor de la ciencia o de las ciencias, mejor dicho, y eh, alguien que polemizó mucho respecto de los discursos pseudocientíficos o aquellos discursos que no tomaban en consideración a la ciencia como parte de un saber legítimo, ¿no es cierto? Bueno, Bunge eh, tuvo una vida muy extensa, ¿no es cierto? Vivió aproximadamente 100 años, hizo aportes no solamente a la física y a la filosofía, sino también a muchas áreas del conocimiento. Eh, Ha aportado a la epistemología, ha aportado a las ciencias sociales, ha escrito también textos de filosofía para médicos, por ejemplo. Digamos, tiene un repertorio muy amplio, Mario Bunge, ¿no? Ha sido muy prolífico. Eh,
Con relación a distintos aportes, bueno, podríamos destacar, en línea con lo que acabo de mencionar, aportes en semántica, epistemología, en ontología y materialismo sistémico, en filosofía social y ética, ¿no? Eh, Obviamente Bunge, a lo largo de su vida, eh, no quiero dejar de mencionarlo, Bunge es el filósofo de habla hispana más citado de la historia, ¿sí? Tiene, por lo menos en términos de libros, aproximadamente unas 100 publicaciones, eso sin contar artículos. eh, y bueno, ha sido honrado con más de 20 doctorados honoris causa. Obviamente no, no digo esto a modo de intentar introducir una falacia de autoridad, sino a modo de intentar describir un poco, bueno, cómo se fue desarrollando un poco por lo menos aquellas cuestiones que podemos destacar en la vida de Mario Bunge, ¿cierto? Ha tenido también reflexiones sobre la física, sobre la filosofía exacta, y bueno, visiones sociales y políticas determinadas, que eventualmente voy a hablar un poco de todo esto que estoy introduciendo ahora. Eh, pero bien. Eh, lo importante, tal vez lo más importante de Mario Bunge, habría que rescatar dos obras seminales de su producción, es la investigación científica y su tratado de filosofía, que dependiendo de la editorial está disponible en 7 tomos o en 8 tomos, digamos. Eh, Estas dos obras, podríamos decir, componen el núcleo duro de lo que es el sistema filosófico de Mario Bunge, que podríamos definir eh, a grandes rasgos como un realismo materialista sistémico y emergentista. Luego comentaré un poco qué quieren decir estos elementos, qué consecuencias tienen, ¿no? Ciertamente, Bunge ha sido uno de los pocos filósofos de habla hispana que ha propuesto un sistema filosófico. Es decir, ha habido muchos filósofos, pero que hayan propuesto un sistema completo, no ha habido tantos, ¿no es cierto? Por eso se le ha puesto el mote de el último ilustrado. Eh, Luego, por supuesto, Bunge tiene numerosas obras, además de estas que mencioné, que también vale la pena hacer una breve mención. Por ejemplo, La ciencia, su método y su filosofía, que es un libro breve pero profundo, muy interesante, donde él hace distinciones fundamentales. Y también podemos citar epistemología, que suele ser tomado como una especie de resumen de la investigación científica. No es exactamente un resumen, pero epistemología es un libro también pequeño, accesible, pero realmente extraordinario y muy profundo en lo que plantea, ¿no? Muy claro como prácticamente todo lo que ha escrito Bunge. Eh, Bien, respecto de esto, hay que decir que Bunge fue un defensor de la racionalidad, del realismo, del método científico, ¿sí? Estamos ante una persona que ha tenido más de 8 décadas de trabajo ininterrumpido. Eh, y esa producción, como dije, no es una mera colección de ensayos o propuestas aisladas, sino precisamente un sistema filosófico integral que está planteado para interactuar en una relación virtuosa con las disciplinas científicas. Eh, entonces, desde este punto de vista, que esto está en su tratado de filosofía, Bunge debe avanzar dimensiones ontológicas, nociológicas, semánticas, éticas de su propio pensamiento, ¿no? Eh, y suele decirse que la obra de Bunge es una especie de respuesta a la crisis de la filosofía tradicional, a la que diagnosticó como estancada en el comentario de textos o perdida en el oscurantismo del posmodernismo y la fenomenología. Por supuesto, esto se desprende de la posición eh,
que tenía Bunge, ¿no? Respecto de qué era la filosofía y cuál era la forma más eficiente de trabajar en filosofía. Un poco la respuesta de Bunge con su obra sigue estando vigente, a mi criterio, no diría un poco, bastante, porque esta respuesta a una filosofía estancada en el comentario, perdida en cierto oscurantismo, considero que sigue estando presente. Obviamente no soy partidario de generalizaciones indebidas, pero por lo menos eh, en ciertos lugares donde estoy al tanto del trabajo filosófico, la producción actual en filosofía se reduce prácticamente al comentario de autores, eh, con lo cual es un inconveniente y no se desprende de ese comentario el ataque de problemas realmente importantes. Eh, Luego también pasa un poco que eh, la fenomenología, la posmodernidad, el posmodernismo, mejor dicho, están bastante consolidados, al menos en Argentina. Y el problema con esto es que cuando se llevan estas posiciones al extremo, se genera un subjetivismo y un constructivismo muy perjudicial en términos sociales, ya que no permite la construcción de una ética colectiva. Eh, y Bunge estaba al tanto de esto, por eso su tratado culmina con una ética, ¿no es cierto? Como prácticamente podemos observar en casi todos los autores de filosofía de la historia, una de las preocupaciones eminentes, más allá del enfoque de estos autores, una de las preocupaciones eminentes de la tradición filosófica precisamente es la ética. Cada sistema filosófico, por más que parta de una ontología, una nociología, culmina casi siempre en un aspecto ético, en cómo debemos actuar, qué es correcto, qué es incorrecto hacer, etcétera. Obviamente, éticas que pueden ser descriptivas o prescriptivas dependiendo del autor, ¿no? Bueno, en el caso de Bunge, Bunge realiza una redefinición, digamos, de la filosofía, ¿no es cierto? Eh, Sostiene que no es una disciplina simplemente de humanidades en un sentido clásico, sino que es una metaciencia, una metadisciplina que estudia la estructura y los fundamentos y el alcance del conocimiento científico, pero no solamente esto, ¿no es cierto? Esto quiere decir que filosofar no sería adoptar meramente términos científicos de forma decorativa, sino adoptar un rigor lógico, ¿sí? Un rigor matemático que permita tratar problemas filosóficos que son medulares con la misma precisión o intentar al menos tener en alguno de esos problemas, en alguno de los avances de esos problemas, la precisión que tendría un físico, un biólogo, etcétera, en sus propios dominios. Entonces, la relación entre filosofía y ciencia para Bunge es de una interdependencia necesaria, porque la ciencia no es filosóficamente neutra, es todo lo contrario. La investigación científica presupone hipótesis ontológicas, nociológicas, que son tácitas, tales como, por ejemplo, que existe efectivamente un mundo exterior, los fenómenos tienen una legalidad, la posibilidad de conocer la realidad a través de un esfuerzo racional. Es decir, son supuestos que operan, ¿no? En el fondo de conocimiento de las disciplinas científicas. Aclaro por las dudas que cuando hablo de la ciencia, claramente es un constructo que amalgama el conjunto de disciplinas científicas, ¿no? Algo así como la ciencia no existe. Eh, entonces, el problema que ve Bunge es que la filosofía ignora a partir de determinado momento el progreso científico y al ignorarlo se condena a la irrelevancia. Yo en mi libro que Daniel gentilmente mencionó, comento un poco el estado actual de la filosofía que está
reducida al comentario. Y mi propuesta es que precisamente la filosofía es un metamétodo. Y el problema cuando la filosofía ignora la ciencia es que pierde su objeto de estudio. Pensemos en la historia de la filosofía. Es un fenómeno reciente que la filosofía esté en oposición abierta con la ciencia, ¿no es cierto? Podríamos decir que por lo menos hasta Leibniz había una relación muy estrecha. Kant es el primero, tal vez, que no conoce toda la físico-matemática de su época. Eh, Ahora bien, ¿cuál va a ser? Justamente a partir de esto aparece este intento de recuperar esta relación virtuosa entre filosofía y las disciplinas científicas. Bunge plantea, a partir de este esquema general, una estructura de la ciencia, ¿sí? Intenta delimitar la ciencia frente a falsificaciones, hace una caracterización formal de lo que constituye una ciencia particular, ¿sí? Que obviamente no se va a limitar a un solo criterio, sino que involucra una estructura compleja de 10 elementos que deben coexistir para que una disciplina sea considerada científica. Este es uno de los elementos que Bunge avanza intentando establecer, o mejor dicho, restablecer, luego del desacertado o la desacertada propuesta de Laudan respecto del problema de la demarcación. Bueno, Bunge trata de proponer determinados criterios para poder dirimir un poco mejor, es decir, una propuesta multicriterial para dirimir un poco mejor qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es el sistema de Bunge? Me gustaría hablar un poco de esto para que se entienda un poco cuál es la propuesta en términos generales, más allá de eh, meterse uno con cuestiones más específicas. Por supuesto, retomarle algunas cosas que mencioné. Bien, yo hablé de realismo materialista, sistémico y emergentista, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Mario Bunge plantea una ontología que él denomina irrealismo científico o irrealismo a secas, ¿sí? Que es una síntesis, es decir, el realismo implica que el mundo existe por sí mismo, ¿sí? Es decir, no nos necesita a nosotros para su existencia. Obviamente que esta posición no diría, bueno, aquí no hay inconvenientes, o si los hay, en todo caso, son inconvenientes extraordinariamente teóricos. Luego está la propuesta, el materialismo, ¿no? Que todo lo real es material, básicamente, ¿sí? El cientificismo, Bunge cree que la mejor manera de conocer la realidad es el método científico. Y la propuesta de Bunge es que la realidad no está compuesta por apariencias, ni por construcciones sociales, ni por interpretaciones, sino por cosas concretas y cambiantes que se organizan en sistemas. Esto no quiere decir que uno pueda conocer esa realidad al 100%, ¿no es cierto? El mismo Bunge habla de lo que muchas disciplinas científicas están acostumbradas y hacen uso, del concepto de verdad aproximada, ¿no es cierto? Que es bastante complejo, pero Bunge en alguno de sus libros plantea que, en rigor, las disciplinas científicas tratan de tener un enfoque abierto del conocimiento y tener cuidado de no plantear verdades que puedan ser avanzadas o consideradas como definitivas, sino verdades que en todo caso pueden ir siendo refinadas con el paso de la experiencia, con la investigación, con la experimentación, con la contrastación, con la confirmación, etc. Eh, Ahora bien, básicamente la tesis del realismo es perfecto. Hay una realidad extramental y existe por derecho propio y en todo caso lo que nosotros tendríamos que ver es en qué medida esa realidad puede ser conocida.
Eh, Bunge afirma que la unidad básica de la realidad, ¿sí?, es la cosa o objeto concreto, ¿no? Y él va a dar una definición de lo que es una cosa, un objeto concreto, ¿sí? Un objeto concreto básicamente es algo que tiene por lo menos eh, su función de estado es igual o mayor a 2, es decir, cambia, ¿sí? Si no cambia, no es una cosa material, puede ser algo abstracto, un constructo que también puede cambiar en el tiempo, pero digo, para que algo sea material tiene que tener la primera condición de que sea cambiante, ¿no? Mudable, ¿sí? Eh, y luego plantea que las propiedades claramente no son entes independientes, como ha tomado cierta tradición filosófica, o sea, sino que en todo caso pueden ser, por un lado, invariantes que describen el comportamiento de las cosas, ¿sí? Entonces, un hecho, por lo tanto, es simplemente la idea de que una cosa esté en un estado determinado o que cambie de un estado a otro. Esta distinción que hace Bunge lo hace para intentar limitar la confusión ontológica que está presente en gran parte de la filosofía contemporánea. Por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, mientras filósofos como Wittgenstein sostenían que el mundo es la totalidad de los hechos, bueno, Bunge afirma que el mundo es la totalidad de las cosas. Y los hechos son procesos que ocurren en dichas cosas. ¿Sí? También hay una cuestión actual respecto de esta posición que suele suceder bastante en la filosofía contemporánea, sobre todo en el idealismo y la fenomenología, que es el hecho de no definir apropiadamente el concepto de propiedad y confundirlo con el concepto de atributo. Eh, es decir, una propiedad es algo intrínseco a las cosas, no depende de nosotros, y un atributo es algo que nosotros asignamos a ciertas proposiciones que forman parte de un constructo representacional y que sí depende de nosotros. Muchas veces en filosofía se confunde propiedad y atributo, y por eso esa confusión conlleva, por lo general, un fenómeno de hipostasiar o reificar ciertas cuestiones. Es decir, hablar de ítems que no tienen una existencia real como si la tuvieran y adjudicarle propiedades que en realidad no tienen. Eh, Ahora bien, Bunge habla de sistema, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos el realismo y el sistemismo, y el materialismo, obviamente, no toda cosa es material. Ahora, ¿qué quiere decir sistemismo? Bueno, la definición más sencilla que da Bunge es que cada cosa o bien es un sistema o bien forma parte de un sistema. Es decir, no puede ser analizado de forma aislada, porque cada cosa con la cual nosotros nos topamos, no podemos abstraerla y hacer un análisis en el sentido más literal de la palabra, sin luego reconducir ese análisis a una síntesis. Bunge afirmaba, el mejor análisis es la síntesis. Entonces uno, desde la perspectiva bungiana, cuando uno analiza un fenómeno, tiene que situarlo en el contexto de las características de ese sistema para poder extraer de forma más rica aquello que se quiere conocer. Eh, Bunge propone que, por supuesto, el universo mismo es un sistema, ¿no? Y que toda cosa real es un sistema o un componente de uno. Y para analizar científicamente cualquier sistema, se puede emplear un modelo que es el modelo SESM, ¿sí? Que es composición, entorno, estructura y mecanismo. ¿Sí? Por composición se habla de conjunto de componentes del sistema, que por ejemplo en un sistema social serían individuos.
El entorno, que sería el conjunto de elementos que no pertenecen al sistema, pero que actúan sobre él o reciben su acción. El medio físico, geográfico, es parte del entorno de un sistema social, por ejemplo. La estructura es el conjunto de relaciones o vínculos entre los componentes y entre estos y el entorno. Es decir, la estructura es lo que otorga unidad al sistema. Aquí también ha habido confusiones en filosofía entre estructura y sistema, poniéndolas al mismo nivel. Y lo cierto es que no están al mismo nivel. Un sistema puede tener estructura, una estructura no puede tener un sistema, es decir, uno está contenido en otro y no viceversa. Y luego el mecanismo, que es el proceso, conjunto de procesos que ocurren en el sistema y que explican su funcionamiento, estabilidad o cambio. Entonces, descubrir mecanismos sería una de las tareas fundamentales de la explicación científica profunda. Y el sistemismo lo que permite es integrar conocimientos de diversas áreas. Por ejemplo, una familia tradicional se entiende como un sistema donde los componentes son padres, hijos, el entorno es el lugar donde viven, el trabajo, la estructura son los vínculos de afecto económicos, etcétera, el mecanismo es la crianza, la convivencia diaria, etcétera. Si el mecanismo se desintegra, el sistema colapsa. Estos ejemplos que estoy avanzando son ejemplos muy mínimos de cuestiones que obviamente uno podría abordar de forma mucho más compleja. Pero bien, esto con la intención que siempre tengo de que sea lo más entendible posible. Eh, y luego Bunge va a hablar de emergencia, ¿no es cierto? Y ciertos niveles de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Bunge habla de un materialismo emergentista. Y el mundo está organizado por niveles que podemos decir físico, químico, biológico, social, técnico, semiótico, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando uno piensa en un mundo organizado por niveles, hay una tendencia general a hablar o pensar de un cierto reduccionismo. Es decir, claro, como cada nivel depende del anterior, entonces uno podría decir solamente basta para explicar todo lo demás un conocimiento, por ejemplo, profundo de la física y luego de la química. Bueno, esto no es lo que Bunge avanza, ¿cierto? Eso es un reduccionismo fisicalista que yo diría está prácticamente ausente en las disciplinas científicas actuales. Eh, lo que plantea la ventaja que tiene el concepto de emergencia es que no reduce precisamente al nivel anterior. Lo que indica es que hay emergentes, propiedades emergentes, que pueden ser explicadas en parte por el nivel anterior, pero la característica de este nivel emergente es que tiene al menos un elemento que no puede ser explicado a partir del sistema anterior, el sistema que le dio origen. Entonces, es diferente a una propiedad resultante, ¿no? Cuando hablamos de resultante, uno puede decir, bueno, al ser resultante puedo analizar el sistema que le da origen y ese sistema me va a dar toda la explicación de ese resultante. En cambio, una propiedad emergente no puede ser explicada totalmente a partir del sistema que le da origen. Vamos a poner algunos ejemplos. Eh, la vida es una propiedad emergente de ciertos sistemas químicos y no puede ser reducida a esos sistemas químicos porque no se explica totalmente a partir de esos sistemas químicos. La conciencia es una propiedad emergente del sistema nervioso, es decir, los sistemas neuronales altamente complejos, y no puede ser explicada solamente a partir del sistema nervioso. Ahora, esto no quiere decir que la conciencia, por agarrar un ejemplo polémico, que la conciencia sea una entidad mágica o que tengamos que caer en un dualismo explicativo, como se ha hecho en filosofía. Eh, Esto quiere decir que, en rigor, que era la posición de Bunge, hablando de la conciencia, habría un monismo psiconeural, es decir, la conciencia es una propiedad que emerge del sistema nervioso y que efectivamente tiene que ser explicada a partir del sistema nervioso, pero no puede ser explicada totalmente a partir del sistema nervioso. Hay otras variables que hay que tener en cuenta. Con lo cual se evita el concepto de reduccionismo, es decir, se evita metodológicamente la reducción al nivel anterior
Pero esto no tiene el peligro de desestimar el nivel anterior, como ha pasado en algunas corrientes filosóficas o incluso en algunas corrientes psicológicas, ¿sí? Obviamente podemos hablar de distintos niveles y distintos sistemas, podemos hablar de niveles físico, químico, biológico, social, técnico, semiótico, etc. Pero claro, Bunge rechaza el reduccionismo radical, así como rechaza el materialismo, cierto idealismo, espiritualismo de creer que lo mental es totalmente inmaterial, ¿no? Es decir, lo mental es biológico porque es un proceso cerebral. Pero bueno, algunas de sus leyes no pueden explicarse agotando el análisis a nivel molecular, ¿cierto? Por eso lo elusivo y lo complejo de dar una definición definitiva y taxativa de qué es la conciencia, por ejemplo. Bien, esto por un lado. Luego habría que hablar un poco de la nociología de Bunge, ¿no? La teoría del conocimiento de Bunge, que es un realismo nociológico, que se funda en esta idea de que la realidad efectivamente externa es independiente del sujeto y que el conocimiento es una construcción que busca representar esa realidad de la manera más fiel posible. Ahora bien, que el conocimiento sea una construcción que representa la realidad de la manera más fiel posible, no quiere decir que el conocimiento sea totalmente constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no quiere decir que podamos caer en posiciones como los avances filosóficos de Derrida, de no hay nada fuera del texto, ¿sí? Ese tipo de enfoques de la filosofía francesa. eh, Bunge se aleja de esto, también se aleja del realismo ingenuo, que piensa que el mundo es lo que percibimos, eh, y trata de evitar, como decía, ciertos avances de la filosofía francesa que parten del subjetivismo o que reducen el mundo a sensaciones o construcciones lingüísticas. En este caso también se aparta de la fenomenología, por considerarla totalmente superficial en su abordaje. Entonces, obviamente que para justificar una teoría del conocimiento de este estilo, bueno, hay que profundizar y abordar en las maneras en las cuales a nivel eh, neurobiológico, digamos, nuestro cerebro se relaciona con el entorno. Bien, luego me gustaría avanzar una idea, o mejor dicho, me gustaría avanzar tres elementos. Uno es hablar un poquito más de hecho, apariencia y ficción, ¿no? Es decir, un hecho es una realidad objetiva, es un proceso que ocurre independientemente de la observación. La apariencia es un fenómeno tal y como lo captan nuestros sentidos, ¿sí? Es útil para la vida diaria, pero desde una perspectiva más profunda puede ser falsa. Y la ficción, que son constructos mentales que pueden ser herramientas para comprender la realidad o distorsiones que nos alejan de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, Bunge tenía un acercamiento ficcionalista a la lógica y a la matemática, ¿sí? La matemática es una ficción que Bunge llamaba controlada, es decir, aquellas ficciones no controladas pueden ser los mitos, por ejemplo, ¿no? En cambio, la matemática es una ficción controlada, que es aplicable a la realidad porque es neutra a nivel ontológico. Esto no solamente lo avanza Bunge, sino también lo sostiene Gustavo Romero. La neutralidad ontológica precisamente es lo que hace que la matemática no entre en colisión con los hechos. Entonces, cuando se habla de ficcionalismo desde este punto de vista, se admite que ciertamente la matemática es una ficción, no es cualquier tipo de ficción, es útil y es aplicable a nuestro entorno. Eh, Ahora bien, cuando uno intenta avanzar en el conocimiento, uno intenta buscar
estoy hablando desde el enfoque de Bunge, mecanismos y leyes detrás de las apariencias. El problema del fenomenista es que se queda en la superficie de lo percibido, ¿cierto? En cambio, quien intenta buscar con un enfoque realista está buscando un conocimiento que no se queda en la superficie de lo percibido, porque claramente, si nosotros pensamos en las distintas disciplinas científicas en la actualidad, la mayoría de las cosas no son directamente observables. Con lo cual, desde ese punto de vista, sería bastante limitado pensar desde un punto fenomenista. Eh, Ahora bien, a diferencia de muchas posiciones que ven, porque uno diría, bueno, ¿cómo se enfoca desde este sistema la noción de verdad, la noción de error, etcétera? Bueno, la verdad no es algo absoluto, pero tampoco puramente relativo, ¿no es cierto? Hay distintas teorías de la verdad, esto hay que mencionarlo. Bunge propone una teoría sintética de la verdad fáctica, que es básicamente una proposición es verdadera si y solo si el hecho que afirma ocurre en la realidad. Ahora, dado que nuestras teorías suelen ser representaciones aproximadas, Bunge introduce una medida de valor de verdad en función del error relativo. Es decir, una especie de fórmula que permite cuantificar de alguna forma cierto progreso científico. No estoy diciendo que esto funcione del todo, ¿no? Estoy diciendo que esto es lo que Bunge propuso en su momento. Eh, Y una planta de Bunge es que precisamente el descubrimiento del error no es un fracaso, sino que es precisamente el motor de toda la investigación. Y el realismo científico puede explicar por qué nos equivocamos, porque presupone una realidad objetiva con la cual nuestras ideas pueden discrepar. Acá querría hacer una breve digresión respecto a este punto para que se entienda un poco mejor. Bueno, querría hacer una breve digresión respecto del error y el concepto de verdad, porque, por ejemplo, uno de los elementos para los cuales la fenomenología suele tener inconvenientes es para justificar la aparición del error, ¿cierto? Ya tiene inconvenientes en la propuesta de Husserl, en la propuesta de Heidegger, etcétera. Y ciertamente hay observaciones extraordinariamente superficiales respecto de esto. Por ejemplo, de que en el caso de Husserl, a partir de la aritmetización de la geometría, él intenta probar que en realidad la ciencia solamente encuentra allí lo que puso de antemano, lo cual es un reduccionismo brutal y que no es aplicable a las disciplinas científicas. Eh, También hablando de ciencia en términos muy genéricos, no haciendo distinciones capitales como lo que es ciencia básica, aplicada, técnica, tecnología. Algo similar le pasa a Heidegger desde otro punto de vista. Pero el problema con la fenomenología es que no puede justificar el error, porque al reducirse al marco perceptivo, en todo caso, el error sería una mera discrepancia eh, del consenso intersubjetivo. Supuestamente desde Husserl no, porque tendríamos acceso inmediato a esencia, lo cual es incomprobable. Pero lo cierto es que si tomamos como punto de partida la fenomenología, el inconveniente que tenemos es que eh, no hay posibilidad de contrastación. Si aceptamos la idea de Husserl de que la ciencia va descubriendo lo que ya puso allí de antemano, de Heidegger, porque precisamente hay una determinación a priorística de determinadas cuestiones, que Husserl define como cuantificación. Bueno, ninguna teoría, eh, todas las teorías serían válidas, no habría ningún motivo para que la realidad nos devuelva otra cosa. Además, obviamente hay cuestiones mucho más refinadas y más complejas respecto del proceso del diseño de un experimento o de la contrastación empírica, que claramente han cambiado mucho y
no podemos tomar ciertos autores de principio del siglo XX para justificar ciertas posiciones, pero obviamente con esto yo no intento decir que son todos estos autores desestimables en conjunto. Lo que intento señalar es que eh, Bunge mismo menciona que la fenomenología no puede justificar la existencia del error. Y esto me parece una observación muy aguda por parte de Bunge, y que efectivamente hay severos problemas en un texto que es La crisis de las ciencias europeas de Husserl, para justificar la aparición del error, y también donde se dan severos problemas. Yo en mi libro recupero un poco, o sea, explico un poco qué quiero decir Bunge con esta idea de, bueno, por qué la fenomenología no puede justificar el error, ¿no es cierto? Bien, volviendo un poco al eje central, eh, Bunge también dedicó mucho esfuerzo a construir una semántica exacta que permitiera analizar eh, el lenguaje científico. Hace una crítica de Quine, de Davidson por considerar la referencia como algo incomprensible o innecesario, ¿no es cierto? Para Bunge, el significado de un constructo científico se compone de sentido y referencia. Y sentido es el conjunto de implicaciones lógicas de un concepto dentro de una teoría. Es decir, un concepto solamente tiene sentido pleno cuando esté inserto en un sistema hipotético deductivo. Y la referencia, que es el conjunto de objetos reales a los que el concepto intenta describir, ¿no? Bunge utiliza la lógica de predicados para determinar la clase de referencia de una teoría, lo cual es fundamental para distinguir, por ejemplo, si una teoría psicológica trata sobre cerebros, sobre almas o sobre computadoras, ¿cierto? Eh, Asimismo, eh, va a señalar que hay muchas teorías científicas que utilizan un lenguaje teórico que no siempre tiene una traducción directa a un lenguaje observacional. Y esto lo distancia del positivismo lógico y también lo distancia del operacionismo de Brickman, ¿sí? Quienes creían que un concepto solamente tiene significado si se puede definir mediante operaciones de laboratorio, porque argumenta que conceptos como masa o campo son significativos por su lugar en la teoría, aunque no se vean directamente. Esto desde el momento en el cual Bunge avanza su posición, ¿no es cierto? Eh, bueno, Bunge también eh, ha analizado cuestiones de filosofía de la física, ha tenido debates respecto de la interpretación de Copenhague de la física cuántica. Bunge la calificaba de semisubjetivista y estaba en desacuerdo. Eh, Acá no voy a profundizar demasiado, pero o sea, la interpretación estándar de la cuántica sostiene que el estado de un microobjeto no está definido hasta que se realiza una medición introduciendo al observador, entre comillas, como parte esencial del evento atómico. Bunge rechaza esto, ¿no? Afirma que el aparato de medición es un objeto físico, en todo caso, es un sistema que interactúa y no es un sujeto consciente. Entonces, el problema que hay acá es los términos con los cuales se está planteando la teoría, ¿no es cierto? Observador es un término muy desafortunado. Y lo que Bunge sostiene en todo caso es que las desigualdades que plantea Heisenberg no describen la limitación de nuestro conocimiento, sino una propiedad objetiva de las entidades cuánticas. Eh, pero bueno, eh, esto es un tema que obviamente en lo personal me supera. Simplemente hago un comentario mínimo sobre su desacuerdo de la interpretación de Copenhague, eh, justamente a partir de ciertas imprecisiones que hay a la hora de explicar esa teoría. Desde el punto de vista bueno, Bunge fue muy conocido por su lucha contra la pseudociencia, ¿no es cierto? Eh,
que él habla de caricatura del conocimiento, ¿no? Que obstruye el progreso cultural, consume recursos sociales y que genera muchos problemas al interior de una sociedad. El de una obra se llama Pseudociencia e Ideología, donde establece criterios de demarcación muy claros para identificar una pseudociencia, etc. Claramente, Bunge fue bastante criticado en Argentina, por lo menos por esto. Eh, Bunge fue criticado en Argentina por muchas cosas, pero sobre todo por su posición en contra del psicoanálisis y en contra de Heidegger, ¿sí? Porque Bunge clasifica el psicoanálisis, al menos freudiano, etcétera, como una pseudociencia de la mente. No tiene compatibilidad con la ciencia, hace uso de hipótesis ad hoc, no tiene mecanismos, ¿sí? Propone metáforas, pero no hay mecanismo biológico, social, etcétera. Eh, ahora bien, eh, hoy podemos hablar que Bunge hace esta distinción del psicoanálisis como una pseudotecnología más que una pseudociencia, ¿cierto? Eh, y acá, cuando hablamos de pseudotecnología, es donde empieza a aparecer la relación con un aspecto ético, es decir, la responsabilidad de la gente. Eh, Acá voy a hablar más en términos generales, ¿no? A diferencia de muchos filósofos que ven la tecnología como un mal directamente, o como ciencia aplicada, Bunge define la tecnología como el diseño de artefactos o planes de acción fundamentados en el conocimiento científico para modificar la realidad. Y la tecnología tiene una dimensión moral intrínseca precisamente porque esos productos afectan a los seres humanos y al medio ambiente. Entonces hay un rechazo de que la tecnología sea moralmente neutra. La tecnología, distinto sería hablar de ciencia básica, ciencia aplicada. Estamos hablando de tecnología, ¿no? Porque el tecnólogo busca eficiencia, transformación del mundo, entonces tiene una responsabilidad social primordial. Y hay distintos niveles de responsabilidad según Boom. Hay una responsabilidad técnica, es decir, la responsabilidad de realizar diseños que funcionen, que sean seguros. Hay una responsabilidad social, evaluar si el proyecto beneficia a la mayoría o solamente a una minoría. Bunge critica mucho el uso de la tecnología para la creación, por ejemplo, de armas o para el control autoritario. Y hay una responsabilidad ambiental, ¿no? Minimizar el impacto negativo en la biosfera, entendiendo que los humanos somos parte de un sistema biológico más amplio, ¿sí? Eh, es decir, para Bunge no puede, un sistema social no se reduce solamente a aspectos económicos, tecnológicos, etcétera. Un sistema social tiene que tener en consideración eh, el aspecto biológico, el aspecto cultural, el político y el económico. Es decir, esta cuaterna que tiene que ser tomada en consideración, ya que si uno modifica uno de los elementos de esa composición, sin tener en cuenta los demás, empiezan a surgir desbalances y problemas al interior de los sistemas sociales. Bien, entonces me gustaría por ahí recapitular un poco eh, la posición de Bunge y después por ahí avanzar con otras consideraciones. Básicamente, si no tuviera que definir muy brevemente la posición bungiana, es, como dije, la de un realismo materialista, sistémico, emergentista. Uno podría decir, bueno, en realidad lo que está haciendo acá Bunge es tomar el conocimiento científico desde el vamos, es decir, a priori, por decirlo de alguna manera, como el mejor conocimiento disponible. Es decir, estaría haciendo una elección arbitraria, digamos, de qué conocimiento es mejor que otro, qué conocimiento es peor, o no mejor y peor, sino diferentes niveles de calidad, digamos. Bien, pero
En realidad, la elección de Bunge no es arbitraria, es decir, hay un análisis de, bueno, qué tipo de conocimiento a nosotros nos permite acceder de forma más precisa al conocimiento de lo que definimos como realidad. En el caso del sistema de Bunge, la realidad es el conjunto de cosas materiales y cada una de esas cosas en un sistema forma parte de un sistema. Ahora, eh, ¿qué tipo de conocimiento nos da el mejor acceso posible a esa realidad? Y obviamente esto no está exento de dificultades epistemológicas, ciertamente, porque uno puede discutir esta posición. Sin embargo, hay algunos elementos que tal vez nos permiten, eh, no digamos dirimir la cuestión, sino ver por qué la importancia de una posición como la de Bunge eh, es una importancia capital y sigue vigente. Bueno, cuando uno comienza a discutir esta noción de realidad extramental, por lo general no conozco gente en filosofía que discuta que hay una existencia, que no existe algo extramental. Al menos no actualmente. Por ahí la hay y no conozco. Pero lo que se discute de fondo es en realidad en qué medida puede ser conocida esa realidad. Creo que hace muchos años que nadie sostendría seriamente que no hay una realidad extramental. Obviamente que esto no es un argumento, que nadie lo sostenga no quiere decir que sea así, pero todos los intentos de sostener que no hay una realidad extramental son refutables. Todos estos intentos de decir, bueno, puede ser todo un sueño, puede ser una alucinación, puede ser una simulación, son refutables de suyo. Eh, Porque precisamente si todo es un sueño, esa postura está presuponiendo realismo. Porque si todo es un sueño, para que eso es un problema, yo tengo que ser consciente de que hay un estado de vigilia. Si todo es un sueño y no soy consciente de que hay un estado de vigilia, entonces no hay ningún problema. Esa es la nueva realidad. Es un falso problema. Estas posiciones suelen presuponer sin darse cuenta una posición realista. Eh, Luego está la cuestión de, no solamente como una cuestión de utilidad, lo menciono desde un punto de vista epistemológico también, la cuestión de la previsibilidad. Es decir, por lo general, el conocimiento que definimos como conocimiento científico, pero por lo general muchas de las disciplinas científicas tienen la capacidad de predecir fenómenos, ¿sí? Eh, y es más, por su estructura, no solamente predecir, sino también volver hacia atrás y analizar ciertos fenómenos. Eh, y esa capacidad no la tiene otros elementos del conocimiento. Es decir, otras áreas, mejor dicho, perdón, del conocimiento. Al menos no con esa precisión. En filosofía, no, filosofía secas, como se suele hacer, no sería posible. Digamos, filosofía continental, por ejemplo. Eh, con lo cual, Bunge prioriza este elemento porque considera, o sea, prioriza el realismo, porque considera también que es la mejor forma de conocer el mundo. Es decir, es la forma más eficaz de generar representaciones y que esas representaciones sean lo más fieles a lo que nosotros definimos como realidad. Eh, Obviamente uno siempre puede poner argumentos muy simplistas, que no son verdaderos argumentos epistemológicos como el argumento de la utilidad, que eso lo suelen hacer algunos científicos, por ejemplo, eh, a Richard Dawkins le preguntaron por qué confía en la ciencia. Bueno, porque funciona, fue la respuesta, y yo creo que eso no le hace demasiado bien a explicar por qué uno prioriza cierto campo del saber por sobre otros. Eh, También creo que en la mayoría de las ocasiones, cuando se hace una crítica a la posición realista, estas posiciones suelen concentrarse en un realismo ingenuo,
muy antiguo, muy obsoleto, o se concentran en una especie de empirismo o positivismo, y no es de ninguna manera lo que plantea Bunge. Pero bueno, más allá de todos estos puntos, como dije, a grandes rasgos uno puede caracterizar este sistema eh, a partir de estos ejes. Claramente Bunge va a dar definiciones muy precisas de cada uno de estos ejes, cómo se comportan, etcétera, ¿no? Hay definiciones muy precisas a partir de las cuales se construye y a partir de las cuales uno puede obtener consecuencias de ese planteo. También algo que cabe destacar, la producción bungeana adopta herramientas formales, que en filosofía es muy atípico. Eh, Él adopta herramientas formales para hacer un análisis preciso de lo que está diciendo. Y la ventaja que tiene la adopción de herramientas formales es que impide la multiplicidad de interpretaciones, impide esta hermenéutica infinita donde uno puede discutir durante 100 años qué dijo un autor en un parágrafo. Eh, y precisamente la gran ventaja de la formalización es que no va a haber una discusión ahí, es decir, si yo digo A, va a ser A para la otra persona, porque hay un convencionalismo en la formalización que funciona en esos términos. Ahora, el problema es que la formalización, hay dos problemas. El primero, un poco más, diría yo, de la idiosincrasia general de la producción académica, en filosofía. La formalización deja el error a la vista. Es decir, uno no puede especular tanto porque es muy evidente. También es cierto que la formalización tiene un límite. Hay cosas que no se pueden formalizar, hay cosas que no se pueden matematizar, pero no por eso vamos a dejar de formalizar o matematizar lo que sí se puede. A ver, me gustaría comentar acá algo. Yo siempre digo que es una frase de cabecera mía, que es, eh, en algún momento de la historia se dijo que no hay objetividad absoluta. Bien, pero eso no implica que no haya objetividad en absoluto. Una cosa no se desprende de la otra. El problema es que cuando se planteó que no hay objetividad absoluta, se desestimó la objetividad, la noción de verdad, la noción de adecuación con los hechos, se desestimó todo y se desestimó en bloque. Ahora, el problema de Bunge con esto, y asumo yo de una tradición que intenta plantearse los problemas desde lo que es la filosofía científica, es que genera severos inconvenientes éticos y severos dramas al interior de una sociedad. Eh, Porque cuando uno se pone en esta posición especulativa de la uniformidad de todos los discursos, obviamente que se corre riesgo, y que es entendible, del miedo al totalitarismo del discurso único. Y es entendible. El tema es que la ciencia actual no propone que tiene la razón absoluta. O sea, entonces, habría que revisar esta idea de ese totalitarismo absoluto que se le adjudica a las disciplinas científicas, que entiendo hubo un ataque fuerte a ese punto desde la filosofía después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una importancia capital desde un punto de vista cultural y político. Pero eh, la filosofía es hija de su tiempo, es decir, son posiciones que no están vigentes en su totalidad, hay que revisar muchas cosas. Eh, de ese punto de vista, el problema que hay es que si yo interpreto que todos los discursos valen lo mismo, porque en realidad desde la base, y esta es una posición usual de la posmodernidad, desde la base todo es constructivismo, todo es consenso en un sentido coloquial de la palabra. Es decir, nos ponemos de acuerdo y listo, como hubiera querido Bruno Latour eh, en su libro sobre la vida en el laboratorio, que es básicamente desastroso. Eh, si uno plantea eso, entonces, perfecto, no hay ningún criterio para demarcar nada.
Si no hay ningún criterio para demarcar nada, que ojo, yo no estoy diciendo que se necesite una posición popperiana de demarcación, ¿no? Porque es extraordinariamente estrecha. Pero si no hay ningún criterio para demarcar nada, el problema que tenemos es que no hay consensos de ningún tipo. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su opinión, esa opinión tiene que ser respetada, y eso genera una serie de confusiones que lleva a problemas éticos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, es mi opinión, respetala, estoy escudándome en la idea de que hay libertad de expresión. La libertad de expresión, creo yo, está muy mal entendida en la sociedad actual. La libertad de expresión no quiere decir que yo puedo, o sea, yo puedo decir lo que quiera, pero eso no quiere decir que el contenido de lo que yo digo no pueda ser juzgado. ¿A qué me refiero? Yo tengo la libertad de negar el cambio climático, pero, discúlpenme la palabra, no quiere decir que el contenido de esa negación es una porquería, porque no tiene evidencia, no hay discusión en la comunidad científica respecto al cambio climático, eh, a nadie lo está poniendo en duda. En todo caso, se pone en duda desde un punto de vista político, no desde el punto de vista de la comunidad científica. Entonces, claro, en este punto, si yo avanzo bien, perfecto, todo conocimiento está al mismo nivel, entonces yo puedo afirmar que no solamente que lo puedo llevar a extremos, diciendo, bueno, entonces la astrología es igual de válida que la astronomía. Perfecto. El psicoanálisis es igual de válido que la psicología basada en evidencia. Perfecto. Puedo decir la física de Aristóteles es, es la física correcta, hay que deshacernos de la relatividad general. O sea, puedo afirmar cualquier cosa. Entonces, yo puedo afirmar cualquier cosa, técnicamente no tengo ningún tipo de criterios para conducirme en la vida diaria. Porque si yo puedo afirmar cualquier cosa, se rompe básicamente hasta los pactos sociales más básicos de nuestra convivencia. Por eso el problema ético. Eh, yo creo que estas cosas siempre hay que tratarlas con mucho cuidado y obviamente sabemos que Bunge es una persona muy provocativa en este punto, pero considero que uno no tiene que quedarse con sus entrevistas o por ahí alguna nota o alguna cosita así, sino y apuntar a sus libros donde la fundamentación es más consistente. Eh, es cierto que a veces el problema con esta multiplicación de discursos que parecerían que los tenemos que admitir porque sí, es que esos discursos permiten que exista el terraplanismo, permite que existan los antivacunas. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y el problema es que una antivacuna genera un problema de salud pública. Es un problema grave. Entonces, no vale todo. Tampoco vale una sola cosa, porque precisamente eso es totalitario, ¿no? Pero creo que hay que encontrar el equilibrio. Y creo que precisamente la postura de Bunge es mucho más modesta de lo que la gente que nunca jamás lo leyó cree. La postura de Bunge simplemente es no desestimemos el conocimiento científico. Es decir, no hagamos filosofía sin ciencia, porque de hecho no se corresponde con la historia de la filosofía. Ya desde Platón, Platón afirmaba no hay que ingresar en la academia si no se sabe geometría. Entonces, hay una relación estrecha entre la filosofía y la ciencia que se puede evidenciar históricamente también. Y creo que la posición de Bunge en realidad es mucho más humilde. eh, desde este punto de vista. Es decir, bueno, eh, la filosofía no responde todo, eh, necesita asistencia. Y durante mucho tiempo se creyó que la filosofía respondía a todo. Eh, Parcialmente, no es por ser autorreferencial, pero porque hay cosas que me llevan a las cuestiones relacionadas con mi libro. En mi libro yo propongo la filosofía la disciplina más humilde de todas, porque no tiene un objeto propio. Es decir, su objeto es tan general, es decir,
tiene objetos propios, pero el objeto es tan general que necesita munirse de otras disciplinas para precisar ese objeto. Pensemos en una cuestión histórica de cómo se fueron desprendiendo las distintas disciplinas de la filosofía. ¿Cómo? Es casi imposible decir que si no tenemos en cuenta las demás disciplinas podemos hacer filosofía. No, precisamente hay que tener en cuenta las demás disciplinas para poder hacer filosofía, porque formaban parte de los objetos que la filosofía abordaba. Y querría creer que más o menos esta es una postura similar a la que hubiera planteado Bunge. Tal vez no, pero al menos es- para mí se desprende del enfoque de lo que es una filosofía científica. Y básicamente la filosofía científica es una filosofía informada por la ciencia, ¿sí? Ni más ni menos. Eh, Así que eso por un lado, pero bueno, no me quiero alejar demasiado de lo que es eh, la apuesta de Bunge, ¿no? Eh, Bien, Alejandro, eh, sí, por favor, a esta maravillosa presentación que nos regalas, si me permites leer el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora en su primer tomo. Estoy aquí en la página 456. ¿Me permite la lectura, por favor, al comentario, maestro? sí, cómo no. Bunge propone un modo de hacer filosofía incluyendo metafísica que haga justicia a las complejidades de la actividad científica, como Bertrand Russell dijo en una ocasión, a propósito de una obra de Gilbert Ryle. Bunge no cree en la filosofía sin lágrimas, es decir, en ninguna filosofía en la cual basta el análisis del llamado lenguaje corriente. Además, y a diferencia de los que atienden solo a los resultados de las ciencias, Bunge reconoce la existencia de problemas profundos en filosofía y afirma que la filosofía debe enfrentarse con cuestiones básicas, sociales, éticas, en este amplio y en un tiempo riguroso. El sentido de la filosofía debe ser una filosofía científica, debe ser asimismo lo que Bunge ha llamado filosofía exacta. Cedo a usted la palabra, maestro, por favor. Sí, totalmente. De hecho, o sea, Bunge habla de filosofía exacta. Él dice que cualquier filosofía puede ser exacta, ¿no? Es decir, cualquier propuesta filosófica puede ser exacta. Lo único que necesita es ser exactificada. Es decir, apelar a cierto lenguaje formal, a ciertas precisiones, etcétera. No toda filosofía puede ser científica. Ahora, es cierto que por lo general la filosofía científica es exacta, pero no toda filosofía exacta es científica. Eh, y sí, básicamente para comentar un poco lo que se menciona, eh, creo que hubo en el desarrollo de la filosofía en el último tiempo, hubo un problema que diría yo es casi caricaturesco, de pensar que si la filosofía toma a las disciplinas científicas, bueno, la filosofía entonces se pierde o no tiene objeto propio o no es una disciplina en sí misma o funcionaría como una especie de servidora de las disciplinas científicas. Y creo que Bunge no planteaba esto, o sea, Bunge planteaba que efectivamente la filosofía es una disciplina importantísima. Defendía también, como acaba de decir usted, una metafísica que podemos definir como científica, en todo caso. Eh, y su propuesta en realidad es mucho más abierta a cómo se la suele
eh, pintar, digamos. El problema es que la posición de Bunge, me parece, en gran parte de su obra, Bunge es partidario de no afirmar sin justificar. Y la filosofía continental, por lo general, solamente se ha preocupado de la coherencia interna del discurso en el último tiempo. Entonces, mientras sea coherente internamente, no hay ningún problema, y muchas veces ni siquiera lo es, pero eh, se desentiende de muchos problemas genuinos, reales. Y Bunge lo marcó siempre eso. Y también lo marcó respecto de la filosofía analítica. O sea, Bunge planteaba que la filosofía analítica se desentiende también de los problemas reales porque termina concentrándose en algunos problemas del lenguaje y no sale del lenguaje hacia la realidad. Entonces termina quedándose en debates lingüísticos. Eh, la diferencia con una filosofía científica es tal vez el intento de una síntesis de esto, ¿no? Es decir, del uso de un lenguaje preciso, un lenguaje formal, etcétera, sin desestimar la posibilidad, obviamente, de un planteo metafísico que va a depender de cómo nosotros entendemos qué quiere decir metafísica. Yo suelo tener preferencia por apelar al término ontología y no hablar mucho de metafísica, pero eh, digo, Bunge no estaría en desacuerdo con esto, me parece, tampoco quiero, tampoco voy a hablar por él, eh, pero eh, creo que hay una percepción a veces de las propuestas de este materialismo sistémico emergentista que suelen ser lecturas muy reduccionistas de lo que propuso Bunge. Y por lo general son reduccionistas porque o no leyeron a Bunge o solamente se basan en pequeños fragmentos de entrevistas. Eh, es cierto que si uno ve las entrevistas de Bunge, Bunge era bastante provocador y ha cometido falacias ad hominem muchas veces. Eso no quita que tal vez en su obra que tiene falacias, pero que su obra no esté fundamentando de modo mucho más riguroso lo que dice. Eh, pero sí, en realidad, y esto también lo dice Gustavo Romero en un texto que para mí es imprescindible, que es Scientific Philosophy, que es filosofía científica, que si no me equivoco es el primer texto que lleva ese título desde que Hans Rickenbach eh, escribió un libro con ese título. Ese texto, Filosofía Científica de Romero, Romero dice que la relación entre la filosofía y la ciencia tiene que ser una relación virtuosa, ¿cierto? Eh, a ver, está claro que la ciencia contiene supuestos, y esos supuestos pueden y deben ser explicitados por parte de la filosofía y tienen que ser argumentados. La manera más simple, desde mi punto de vista, de destruir a la filosofía por dentro es eh, negar otras áreas del conocimiento. Eso lleva a una calidad científica muy pobre. Eh, y es más, la filosofía continental actual, cuando hablo de filosofía continental actual me refiero a autores que no sé si en otros países han calado profundo, pero acá en Argentina algunos de estos autores sí han calado profundo, me refiero como al nuevo realismo de Mauricio Ferrari o de Marco Gabriel. eh, Son filosofías que no tienen demasiados aportes, digamos. Tienen severos problemas y son muy refutables. También por el otro lado están las filosofías que son más especulativas, herederas de Hegel y del idealismo alemán o del psicoanálisis, como los planteos de Slavoj Žižek, por ejemplo. Y el problema con estas propuestas es que son incomprobables, pero ni siquiera estoy hablando a nivel empírico, o sea, porque Bunge tampoco decía que las cosas tenían que ser comprobadas a nivel empírico, sino que tiene que tener
por lo menos cierta coherencia con el estado actual del saber. No es el caso de estos autores, y el problema que sucede ahí es que yo siempre digo algo similar. Los enunciados son tan amplios, o sea, las afirmaciones y enunciados de estos filósofos son tan amplios que son triviales. Es decir, al ser tan amplios, terminan siendo triviales porque no hay forma de debatir estos enunciados. Es decir, o sea, puede ser así como no. Y eso no es proponer absolutamente nada. Bueno, muchos de estos filósofos, por ejemplo, como Slavoj Žižek, etcétera, se tienen enunciados tan amplios que yo diría que son hasta triviales, ¿no? Es decir, no hay manera ni de confirmar ni de refutar, etcétera. Entonces forman parte de lo que sería, bueno, es una creencia, es decir, creo que esto es así o no. Pero luego habría que discutir, obviamente, si eso puede ser considerado producción de conocimiento filosófico. Eh, Está claro que hay un montón de cuestiones que he mencionado y que menciono que están avanzadas de forma lineal, sencilla, pero hay algunas cuestiones que obviamente están sujetas actualmente a cierto debate. Eh, pero es un grave problema ciertos abordajes, no vamos a decir todos, de la filosofía continental actual, porque es extraordinariamente especulativa y bueno, termina siendo literatura. No lo estoy diciendo haciendo un juicio de valor, es meramente descriptivo, es decir, eh, pero para eso uno estudia literatura, no filosofía. Eh, Estudia letras, ¿no? Pero bien, para volver un poco eh, a la propuesta bungiana, obviamente Bunge ha tenido críticas muy fuertes a ciertos autores, eh, por ejemplo, críticas a Kuhn, a Feyerabend, estas críticas también son sostenidas con diferencias, pero por Gustavo Romero. Ahora, me gustaría hablar un poquito de el impacto en la praxis social y política, ¿no? De ciertas propuestas. Que nosotros que eh, veníamos comentando que las apuestas filosóficas suelen tener una consecuencia ética. Cuando uno hace una producción filosófica donde los enunciados son extraordinariamente amplios, no afirman ni niegan, o mejor dicho, afirman cuestiones de una naturaleza tal que no son discutibles directamente, porque siempre va a haber una hipótesis ad hoc o una manera de salvar esa posición. Bueno, eso no es gratuito, digamos, ¿no? Cuando uno está produciendo conocimiento, no es algo que uno pueda pasar por alto. Hay una responsabilidad. Uno puede no querer tener esa responsabilidad, pero hay una responsabilidad intrínseca desde el punto de vista o desde el momento en el cual nosotros vivimos en una sociedad. Si uno no quiere ninguna obligación y solamente derechos, bueno, no deberíamos habernos asociado nunca. Y nos asociamos justamente porque es lo más beneficioso para nuestra especie. Pero hay un problema porque hay un desdén de las filosofías por la forma de trabajo de las disciplinas científicas, ¿no? Eh, que diría yo ya en el último tiempo, no quiero exagerar, pero se está asemejando mucho a una especie de, dependiendo del autor, a una especie de negacionismo científico. Es decir, donde la calidad epistemológica de esas propuestas está demasiado diluida y es una especie de negacionismo científico, es decir, la negación de la ciencia simplemente por la negación de la ciencia. Eh, Cuando tal vez sería mucho más fructífero adoptar la información que la ciencia nos da y producir un tipo de conocimiento de la mayor calidad posible junto con la filosofía. Y las consecuencias éticas que aparecen de por ahí adoptar otro tipo de posiciones
Eh, yo les mencionaba antes respecto de esta idea de relativismo y constructivismo, pero si tomamos en cuenta algunas definiciones de base, como un sistema social compuesto por el aspecto económico, el aspecto eh, cultural, el aspecto biológico y el aspecto político, teniendo en cuenta cultural en el sentido bien amplio, ¿no? Eh, bueno, eh, una filosofía que produce eh, un tipo de saber que en definitiva va a generar 100 congresos donde se discute qué dijo ese autor, no le está haciendo ningún favor a la disciplina. Es decir, el conocimiento se construye para que sea público y sea transmisible. Si yo escribo algo que impacta de forma privada, lo estoy escribiendo para mí. Digo, hay una diferencia muy grande. Y creo que Bunge hace hincapié en esto, y acertadamente, porque Bunge habla de la publicidad, ¿no? Del conocimiento. Por definición, el conocimiento, o sea, digo por definición en un sentido más laxo y coloquial, por definición el conocimiento es público. El conocimiento no es privado. Privado puede ser como a mí me hace sentir una película, no conocimiento. El conocimiento tiene que ser transmisible, tiene que ser público, tiene que ser comprensible para el otro. Y creo que todos son aspectos que, obviamente, eh, como está planteado hoy la producción académica no favorece tampoco ciertas cosas que Bunge intentó proponer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un investigador tiene que tener total libertad para trabajar con comodidad, etcétera, y no es el caso actual de la academia, pero me parece que si uno adopta una posición totalmente constructivista y relativista, creo que hay una gran cuota de hipocresía. Eh, Porque si uno adopta una posición totalmente constructivista y relativista, genuinamente, bueno, uno tiene que defenderla hasta las últimas consecuencias. Y no sucede eso. Eh, es decir, uno no va a un médico porque hay una especie de constructivismo teórico y consenso. Uno asume que cuando uno va al médico hay una disciplina, ¿no? Que se encarga de estudiar profesionalmente, con evidencia, cómo funciona el cuerpo humano y cómo accionar ante determinadas circunstancias. Si yo soy un pleno constructivista, cuando se me revienta el apéndice no voy a ningún lado. O voy a algún lugar o me tomo un jugo de naranja y me curo, digamos. Es decir, perdón por ahí por la banalidad del ejemplo, pero pongo un ejemplo extremo para decir, para ejemplificar solamente de, bueno, si uno es un subjetivista total hay que comprometerse en serio con esa posición, porque si no, ¿qué sentido tiene? Uno va variando posición, ¿no? El subjetivismo tiene la gran virtud de variar la posición del punto de partida. Al hacer eso, no se distingue prácticamente de lo que uno puede definir como una pseudociencia o es más, como una teoría conspirativa, por ejemplo, tiene también esas características. Esto de ir variando el núcleo duro de la propuesta a gusto, seleccionando, ¿no? De forma muy específica la evidencia a favor y desestimando de forma muy específica la evidencia en contra y hasta poniendo en jaque el mismo concepto de evidencia. Pero bueno, creo que eso termina generando severas consecuencias, como dije. eh, Permite que un montón de discursos se generan sociedades permeables a muchos discursos que pueden ser muy nocivos, no solamente por cuestiones de salud pública, sino a muchos niveles.
Pero bueno, lamentablemente es una situación actual. Yo creo que lo que propone la filosofía científica desde el punto de vista de partida del enfoque de Bunge, o también tomando en cuenta el enfoque de Romero, creo que lo que propone es una forma de leer e interpretar el mundo que sea lo más aproximada posible a eso que definimos como realidad, y no niega la posibilidad de cierto conocimiento objetivo, pero es muy consciente de que son conocimientos provisorios, provisionales, mejor dicho, que se pueden ir mejorando y refinando con el tiempo. Y acá hago una última aclaración, porque hay mucha eh, costumbre en hablar de términos como teoría, consenso, de forma coloquial, ¿no? Como si el consenso fuera, me senté con un amigo y me puse de acuerdo. Como si una teoría fuera una mera suposición. Bueno, las cosas no, a nivel técnico no son así, ¿no? Las teorías, hay teorías, obviamente depende la teoría, pero hay teorías que están lo suficientemente confirmadas y fundamentadas para que virtualmente su refutación es imposible. Eh, entonces ya negar ese tipo de cosas es muy difícil. Pero bueno, muchas veces he encontrado que ese tipo de cosas se niegan cuando los filósofos no saben otra cosa más que filosofía. Y eso es un grave problema. Eh, el conocimiento es arduo, es difícil y Bunge lo pone de manifiesto. Para poder hacer filosofía hay que saber, hay que tener conocimiento de otras áreas del saber. No se puede saber solamente filosofía. Porque si la caracterizamos como un metamétodo, estoy obligado a conocer otra disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer filosofía de la mente, tengo que saber neurociencia, neurodesarrollo, etcétera. Yo quiero hacer ontología, tengo que saber física. Me puede no gustar, pero con la filosofía sola no se puede hacer demasiado. Al menos creo que, al menos esa es mi postura, y creo que parcialmente se puede desprender de la postura de Wundt. Alejandro, Sí, Mario Bunge es un filósofo analítico. no, no, de hecho, puede ser que haya comentado en algún, o haya dicho en algún que otro lado, alguna relación con la filosofía analítica, pero Mario Bunge fue muy duro contra la filosofía analítica, la desestimó totalmente, diciendo que era una filosofía que se encargaba de minucias del lenguaje, que no abordaba ningún problema real. Eh, de hecho, fue muy duro en ese punto, ¿no? La desestimó extraordinariamente. Yo diría que si uno tal vez le pudiera preguntar a él diría que no se autodefiniría como un filósofo analítico. Por eso, por lo menos, en mi opinión, yo creo que intenta una posición superadora, ¿no? La filosofía científica no es ni analítica ni continental. Eh, es decir, trata de evitar las especulaciones de la filosofía continental y al mismo tiempo trata de evitar ciertos problemas de la filosofía analítica. Como que muchas veces, no toda obviamente, porque la filosofía analítica es muy amplia, muchas veces se concentra en problemas lingüísticos que no se relacionan con ningún problema objetivo. Eh, Muchas veces los problemas lingüísticos son válidos, pero hasta cierto punto, ¿no es cierto? Después ya, si uno se aleja totalmente, a ver, hay libros de filosofía analítica que uno se pone a leer y en la mitad del libro básicamente uno piensa, bueno, ya digo, estamos hablando tanto del lenguaje que ya directamente me desconecté del universo y no sé a qué se está refiriendo. Y eso le suele pasar a la filosofía analítica. No a todas, obviamente. Yo creo que Bunge hubiera
no hubiera estado de acuerdo con la idea de ser un filósofo analítico. Tal vez se lo pueda asociar por una cuestión de formalización, por una cuestión de lenguaje, pero esa es una relación demasiado superficial. O sea, utilizar un tipo de lenguaje no te convierte en un filósofo analítico. Eh, Después el otro problema de la filosofía analítica es que tiene concepciones metafísicas muy desafortunadas, porque muchas veces hace una descripción caricaturesca de las disciplinas científicas. No las comprende en profundidad. Hay un texto muy, muy, muy bueno, es un texto que se llama Everything Must Go, es decir, todo debe irse, de Lady Manny Ross, que justamente apunta a esto, ¿no? Que el enfoque que tiene la filosofía analítica, que toma cuestiones de disciplinas científicas, es extraordinariamente desacertado, porque es una caricatura de la ciencia, básicamente. Eh, Muchas gracias, Alejandro. no, ¿Cómo nace tu relación, tu acercamiento a Mario Bunge y cómo se da este encuentro con el maestro Romero? Ahora que ya has publicado y se va a difundir en Argentina y en el mundo tu nuevo libro sobre filosofía científica, por favor. bueno, mi acercamiento a Bunge nace, esto por ahí es algo muy, muy, muy local, muy relacionado con Argentina. Yo en principio estudié matemática, no terminé la carrera de matemática. Había algo bueno, no, ahí no cerraba, luego estudié filosofía y mi primer acercamiento a Bunge, que digo, es algo muy local, tal vez porque fue por el odio que había en filosofía hacia Mario Bunge. Cuando yo escuchaba su nombre o alguien mencionaba su nombre, la respuesta era de no pierdas el tiempo leyendo esos son disparates. Con el paso del tiempo me empezó a dar mucha curiosidad eso y en un momento un amigo me sugiere leer la biografía, la autobiografía de un, ¿no es cierto? Yo creo que ahí se terminó de dar el cambio y se generó un enganche muy fuerte, eh, y sentí la necesidad eventualmente de intentar hacer una contribución muy modesta y mínima, eh, desde mi lugar. Y bueno, me puse en contacto, después obviamente de haber, porque acá en filosofía no se ve a Bunge, no se ve nada de estos problemas en filosofía y no se trabaja nada de esto. Es decir, en filosofía suele haber una carga muy fuerte si bien hay carreras históricas, suele haber una carga muy fuerte de fenomenología, de Heidegger, toda una posición que parte de ese lugar. Eh, bueno, para no extenderlo mucho, bueno, me metí de lleno con la obra de Bunge y eventualmente quería intentar hacer un aporte y se me hizo la propuesta de escribir un libro. Y en ese momento, bueno, me pongo en contacto con Gustavo Romero, intercambiamos, charlamos y la verdad que no tengo más que enormes palabras de agradecimiento para con Gustavo porque primero que me encontré con alguien muy horizontal, muy amable, dispuesto a ayudar, dispuesto a guiar, que a veces no siempre es así. eh, y realmente él estuvo hizo varias observaciones respecto del libro, que mejoraron muchísimo el producto final. Bueno, está prologado por él, de hecho, el libro, pero más allá de eso, la verdad que ese fue como una especie de camino que hago. Habiendo estudiado matemática antes, cuando me encontré por primera vez con Moore, que fue un poco, yo siempre lo digo, fue un poco natural, ¿no? El acceso.
Y bueno, y luego empecé a leer eh, las cosas de Gustavo Romero, y como dije, el contacto con él fue muy, muy, muy valioso. Realmente me encontré con una persona que sin ningún tipo de obligación, con mucho gusto, me asesoró, me indicó ciertas cosas, eh, con lo cual, como debería ser, ¿no es cierto?, en la transmisión del saber, es decir, uno debería estar abierto. Lo que pasa es que académicamente a veces uno se encuentra con personas que no son tan gentiles con la transmisión del saber. Pero, pero nada, simplemente eso, ¿no? No tengo más que palabras de agradecimiento porque además fue un intercambio que me dio muchísimo aprendizaje, ciertamente, en muy poco tiempo, claramente. Así que nada, muy eternamente agradecido con Romero, y además que ha escrito unas palabras muy, muy generosas en el prólogo. Alejandro, así como se dice, el problema fundamental que le llevó a investigar, a estudiar en francés Les Mots para Mario Bunge es qué es la realidad, cómo es la realidad. Ese es el problema que a él le va a permitir, como tú decías, casi 80 años de una vida intelectual ininterrumpida, de formar un sistema y de terminar con la publicación de sus 8 tomos del tratado, ¿no? Ujú. Es un aporte de Bunge desde esta parte del mundo para todos los que tienen un interés de la filosofía científica desde una perspectiva bungeniana. ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre Bunge y los positivistas lógicos, Alejandro, por favor? Bueno, ahí creo que también habría, honestamente, un cierto rechazo por parte de Bunge. Porque en realidad, para Bunge el positivismo lógico no tiene ontología y es fenomenista. Es decir, el problema con el positivismo lógico es que justamente no sale de una posición fenomenista. Y Bunge rechazó esta posición fenomenista por considerarla superficial e insuficiente. Sucede mucho que a Bunge se lo asocia a posturas analíticas o del positivismo lógico. Acá en Argentina incluso se lo asocia con un empirismo tradicional. eh, y por lo general no suele ser el caso, porque si nosotros, a ver, pensándolo, voy a tratar de comentarlo de una forma estructurada, ¿no? Eh, Habla de una falta, Bunge hablaba de una falta de ontología y un fenomenismo en el positivismo lógico. Eh, bueno, las críticas son que el positivismo lógico no tenía una semántica determinada, específica y una ontología que pudieran ser defendibles. Por eso esa limitación al fenomenismo. Eh, o sea, lo único que coincidiría Bunge es que valora la ciencia, pero no no le hubiera gustado ser etiquetado en esos términos, porque en todo caso, Bunge era un realista, antes que nada. Eh, y el positivismo lógico tiene severos inconvenientes, más allá de que podemos discutir si es estrecho, si es amplio en algunos aspectos, etcétera, etcétera. Eh, Creo que la diferencia central con el positivismo lógico es que para Bunge no toda realidad es reductible a hechos empíricos de inmediatos o al lenguaje. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Yo creo que eh, Bunge plantea una mirada que es superadora respecto del positivismo lógico y es mucho más abarcativa, porque no desestima
problemas tradicionales de la filosofía, que estas corrientes sí desestiman, sino que intenta sostener estos problemas tradicionales de la filosofía desde un punto de vista específico, ¿no? Que es el de la filosofía científica. En cambio, estas corrientes como el positivismo lógico, o cuando dije que acá se lo asocia a Bunge a veces con un empirismo tradicional un poco extraño, son corrientes muy limitadas, que hoy por hoy, o sea, son valiosas, digo, hay que estudiarlas, pero hoy por hoy tal vez no hay un uso muy extendido de estas cuestiones. Y, y creo que la, la crítica más, en términos más generales, después uno puede profundizar y ponerse mucho más técnico, ¿no? Pero creo que la diferenciación fundamental es que Bunge eh, hubiera considerado el positivismo lógico como demasiado restrictivo, dejando fuera problemas capitales de la filosofía que la filosofía puede abordar desde una filosofía científica. Muchas gracias a esta maravillosa presentación, Alejandro. Palabras de despedida, por favor, maestro. Bueno, nada, Daniel, agradezco muchísimo la invitación. Espero que haber sido lo más claro posible y siempre intento evitar tecnicismos en estos intercambios porque me gusta que todo sea lo más accesible posible. Espero haber cumplido. Y nada, agradezco muchísimo a Daniel por la invitación, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Eh, y para mí ha sido un placer, un honor, y espero bueno, que al menos estas exposiciones despierten cierta curiosidad y cierto interés por la obra de Mario Bunge. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional que tuvo como título general Introducción al pensamiento de Mario Bunge. El título de la ponencia, Naturaleza y función de la filosofía, Introducción a la vida y obra de Mario Bunge. La misma que estuvo a cargo por Alejandro Mauro Gutiérrez. Él nos ha acompañado desde el hermano país de la Argentina remotamente. Un abrazo muy fuerte, maestro, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Un honor, un privilegio haber contado con su participación. Reiteramos, Eh, un abrazo fuerte, maestro, desde Lima, Perú. el honor fue mío, Daniel, un abrazo fuerte.